Back from the dead. Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy quisimos hacer algo diferente y decidimos recrear un elemento icónico de Jurassic Park, el ámbar de John Hammond. Lo primero que haremos será un molde de silicón utilizando una artesanía con la forma que queremos, en este caso un ovoide. Empecemos. Prepararemos la mezcla con su respectivo catalizador para registrar la forma de la piedra. Hay que asegurarnos que el material tenga la consistencia adecuada. Después de mezclarlo muy bien, lo vertimos y lo dejamos secar por unas horas. Una vez seco, lo desmoldamos con mucho cuidado con la ayuda de una tijera y un cúter. Una vez fuera, emparejamos el molde y le cortamos los sobrantes. Ahora hay que sacar el huevito. Listo, tenemos nuestro molde. Ya que tenemos nuestro molde preparado y lubricado, es hora de preparar la resina. Los materiales que usaremos son altamente tóxicos. La reacción química puede causar quemaduras en la piel, irritación de ojos y puede ser muy dañino para la salud. Por esa razón, nos protegemos con guantes, lentes y máscara de filtro. Le agregamos colorante para obtener la tonalidad del ámbar de John Hammond y mezclamos. Agregamos el catalizador y vertimos en los moldes. El ámbar es resina fosilizada de origen vegetal proveniente principalmente de restos de coníferas y algunas angiospermas. Su nombre significa lo que flota del mar y viene del árabe. La resina no solo encapsulaba insectos, también lograba atrapar plantas, lagartijas y animales pequeños, quedando preservados como inclusiones fósiles deshidratadas, pudiendo conservar su estructura celular y hasta fragmentos de su ADN. La resina se produce como una protección de los árboles en sus heridas causadas por insectos, bacterias u hongos.
Y el ámbar se crea después de la polimerización de la resina en el interior de rocas arcillosas o arenosas, conservándose por millones de años. Sus colores son variados, el amarillo es el más común, pero también existe naranja, rojo, blanco, café, verde azulado y negro. ¿Qué sería de un ámbar sin su mosquito fosilizado? Con mucho cuidado introducimos un mosquito en cada molde, una vez que la resina tiene una consistencia gelatinosa. Es muy importante recordar que los mosquitos pueden transmitir enfermedades como chikungunya, dengue, malaria y zika, que pueden ser letales, por lo que hay que evitar la acumulación de agua en cubetas, llantas o cualquier recipiente en el exterior, ya que es ahí donde los mosquitos ponen sus larvas. Para terminar el proceso, se realiza un segundo vertido de resina para encapsular en su totalidad a los mosquitos. Hay que asegurarnos que los mosquitos se mantengan en el lugar deseado. Una vez solidificada la resina, la sacamos de su molde. Desafortunadamente, el molde guardó una burbuja y nuestro ámbar se formó con una imperfección. Pero no hay nada de qué preocuparnos, se la quitaremos más adelante. Después de cortar las imperfecciones y darle una mejor forma, continuamos con el lijado de la pieza. Se dijo que InGen y John Hammond compraron la mayoría de las minas de ámbar más grandes del mundo con la esperanza de encontrar ADN de dinosaurio viable para su proceso de clonación, y así nacería Jurassic Park. Lo seguiremos lijando hasta quitarle todas las imperfecciones y rayones profundos, para más tarde pulirlo y obtener un acabado translúcido y brillante. Después de todo el proceso de elaboración, aquí tenemos las piezas finales de ámbar. Empezaremos con esta, que es un ámbar más rudimentario y natural que conserva su forma de roca con bordes irregulares.
En el interior vemos su pequeño mosquito. Continuamos con el encapsulado inspirado en el ámbar del bastón de John Hammond. Tiene una forma ovoide. Se podría decir que esta es una pieza más trabajada y tallada. Podemos ver la increíble típula en su interior que nos trae muchos recuerdos del comienzo de esta saga. Seguimos con otra pieza trabajada en forma de hexágono con un pequeño insecto dentro. Finalizamos con otro ámbar ovoidal. Como lo mencioné antes, la resina no solo encapsulaba insectos, también algunas plantas, y aquí tenemos a una planta prehistórica que ha viajado a través de las eras. ¿Crees que algún día podamos ver un Jurassic Park en la vida real? ¿Qué dinosaurio te gustaría ver y tocar? Antes de despedirme, quiero mandar saludos para Iván Aguirre, Sandra Sánchez, Kevin Flores y Manuel Oz, Andrés González, Carlos Ojeda, Felisa Ventura, Yeyo Ruiz, Inés Torres, Jurassic Park La Aventura Comienza y Charles Bloss. Muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Recuerda que puedes apoyarme con Patreon. El link te lo dejo en la descripción. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.